Historia de Puerto López. Puerto López es un municipio colombiano ubicado en el departamento del Meta. Es conocido nacionalmente como el ombligo de Colombia. Fundada el 1 de mayo de 1935 como población y puerto fluvial. El 3 de mayo de 1937, la Intendencia Nacional del Meta ordenó la creación del corregimiento de Yacuana con su capital de Puerto Alfonso López, bombardeada por el ejército del municipio el 3 de julio de 1955, de acuerdo con el Decreto Nacional número 2543, aprobado en 1945. A continuación, observaremos algo de historia del municipio. Entre ellas se encuentran los primeros pobladores del actual municipio de Puerto López. Abel Rey fue uno de los primeros pobladores, nació en Caqueza, Cundinamarca. Arribó en el sitio en el año 1915. Se dedicó al cuidado de ganado y labores de campo. Clemente Naranjo Correa, procedente de Cabullaro, Meta. Arribó en el año 1915, se dedicó al cuidado de ganado y labores de río. Una de las primeras viviendas del municipio. Fueron hechas en bareque, cubierto con tierra, paja y boñiga. Actualmente la casa aún existe. La primera demarcación del Parque Central fue denominada por Alfonso López Pumarejo en el año de 1952. Uno de los primeros carros que llegaron al municipio de Puerto López en el año de 1937, vehículo que perteneció a Carlos Marchán. La iglesia Nuestra Señora de la Esperanza, ubicada en Pachaquiaro, Puerto López. Pachaquiaro es históricamente la entrada y comienzo del hoy municipio de Puerto López, porque hasta este lugar el agua que corría por los ríos permitía la llegada de las misiones. Iglesia Católica Nuestra Señora del Carmen, construida a partir del 28 de marzo de 1966 por el padre Luis Agatón. Primera Escuela de Varones de Puerto López, escuela que dio origen a la Escuela Rafael Uribe, suceso en 1955. Alcaldía de Puerto López, foto tomada en el año de 1955. Desfile guerrillero, comandado por Guadalupe Salcedo, Hunda y Dumar Aljuri, momento de la desmovilización en zonas rurales de Puerto López. Hablaremos de Puerto López como puerto fluvial. Contó con cerca de 200 embarcaciones de madera y lámina, conocidas como botes o chalanas. Los ríos Metas y Metica eran en el año de 1985 arterias fluviales del amplio comercio regional. Una vez mencionado una parte de la historia de Puerto López, hablaremos sobre algunos acontecimientos o hechos que ocurrieron en el municipio. Víctor Manuel Carranza Niño, ganadero y dueño de amplias extensiones de tierra en Colombia, personaje que hace su aparición en Puerto López a inicios de 1980. Personaje que ha incidido en el desarrollo económico y social del municipio. Caída del puente La Balsa, el 20 de julio de 1984, causada por un accidente automovilístico. Interrumpió el paso por el puente durante varios meses, obstaculizando la vía Villavicencio. La cultura del transporte llamado mototaxis hace su aparición en el año 2003. Policías bachilleres. Todo un acontecimiento social. La mayoría de jóvenes deseaban prestar su servicio militar en el pueblo, hecho que ocurrió en el año 1966. Primera exposición colectiva regional de arte en Puerto López, llevada a cabo en la Casa de la Cultura, gestada e impulsada por Nora Trigos, evento que fue un acontecimiento cultural en el municipio y en el departamento, suceso que ocurrió en 1990. Al realizar un bosquejo de la historia del municipio de Puerto López, de acontecimientos y sucesos que ocurrieron en tiempos remotos, nos permite describir actualmente cómo se encuentra. Actualmente, Puerto López es un municipio de grandes extensiones de los llanos orientales. La principal vía de acceso es a través de la carretera que de Villavicencio conduce al municipio de Puerto López, pavimentada en su totalidad y con un trayecto de 83 kilómetros. Su economía está representada por el sector primario, destacándose la agricultura, ganadería, pesca y comercio. Los invitamos a que visiten este hermoso municipio. Cuenta con sitios turísticos como el Obelisco, Alto de Menegua y el monumento El Canoero.
El siguiente video es una entrevista al señor Apolinar Villazón, autor del libro Yacuana. Yacuana, ¿sí? Y pues qué mejor entrevistarlo usted como el autor de aquel libro, pues para que nos aclare unas preguntas acerca de la historia de Puerto López. ¿Bien? Bien. Señor Apolinar, ¿usted por qué considera importante recopilar esa información de la historia de Puerto López? Quienes nos dedicamos a estas labores, pues no solamente de Puerto López, sino de todo lo que tenga que ver la historia, sabemos claramente que todo pueblo que tiene memoria oral, memoria escrita, son pueblos que viven, son pueblos que tienen de dónde partir, porque los pueblos pues que no tienen historia o que no conocen su historia siempre la repetirán. Yacuana fue un asomo de historia, no puedo decirle que sea el gran libro, pero sí pues es un principio de la historia de Puerto López. Muy bien. Señora Apolinar, bueno, en el momento en que usted estaba recopilando esa información, ¿sí? Para la producción del libro, ¿cuál fue el momento que más le impactó? ¿En qué año donde usted diga, bueno, uy, o sea, ¿qué pasó acá? ¿Por qué se dio esto de la historia? Sí, vea que me impactó a mí pues fuera de lo que fue la población, la fundación, los momentos de violencia. Puerto López puede ser un ejemplo de lo que es a menor escala el principio de todos los pueblos de Colombia y su principio de fundación con el viejo mundo, con Europa. Hubo un momento que me impactó que fue lo de Pachaqueado, de Pachaquero, lo cual en su momento comenzamos y pues descubro que la historia de Puerto López iba más allá, ¿sí? Pachaquero, ¿por qué? Es un centro poblado que queda a 20 minutos de Puerto López, queda de Villavicencio hacia acá, y descubro que Pachaquero como punto de partida del municipio fue donde llegaban las misiones, monfortianos, agustinos, etcétera, etcétera. Entonces era Pachaquero, Santa Cruz de Marayal, Cabullaro, Orocue, Puerto Carreño, Venezuela, y salían las misiones hacia España. Entonces, como Puerto López, después del tiempo, cuando aparecen los López acá en el municipio, con una finca llamada Potosí, que significaba río abundante más o menos en 1950, ellos ya proyectaban lo que un día sería el centro geográfico de Colombia, pero igualmente como nosotros, antes de ser un pueblo, nosotros somos de los pocos pueblos del país que tenemos escritura pública. Ahorita que estamos en el cuento de la tierra, que el municipio no tiene proyección y no tiene planeación, hablamos mucho de que Puerto López tiene escritura pública. Nosotros fuimos pagos de bonos de guerra a mercenarios ingleses que participaron en la gesta de 1819, en la campaña libertadora de Simón Bolívar. ¿Cómo crees que ha evolucionado Puerto López desde aquellos tiempos, ¿sí? Remotos atrás, al tiempo actual, a lo que estamos hoy en día? Son épocas diferentes. Realmente el libro se puede dividir en etapas. Podemos hablar de una época colonial, de colonización, sí. Podemos hablar de una época feudal, de una época neocolonial en estos momentos, y hasta donde está el libro, ese libro fue editado en el 2011, fue lanzado en una feria del libro en Bogotá. Pasamos de una época feudal a una época neocolonial. Tengo que decirlo, pues Puerto López ha sido también epicentro de guerra, de la violencia que hemos vivido. Aquí hablamos de una desmovilización de las guerrillas liberales, y hasta ahora estamos reconociendo que fue un pueblo paramilitar en los últimos 20-25 años. Ahora los medios de comunicación como el Grupo Nisco, Revista Semana, Verdad Abierta, El Espectador, etcétera, etcétera, comienzan a reconocer el factor paramilitar que ha incidido en el municipio, en Puerto López. Ese libro fue hace 25, o sea, hablar de la historia de ese libro es hablar de un trabajo más o menos de 20 años, lo que fue la investigación para yo escribir un dato, decir, hombre,
aquí este señor llegó en tal fecha y de aquí a mañana una página, no, es tal fecha porque una investigación de más de 20 años. La edición del libro sí duró, ¿qué? 6 meses. Sí, para editarlo. Bueno, señora Apolinar, esas son las preguntas así, que, sí, acerca de historia. Bueno, señora Apolinar, muchas gracias. A usted, hermano, que está muy bien. Muchas gracias. Gracias.